Bendiciones, bendiciones a un nuevo directo más. Les saluda Carla Patricia Hernández. Soy hondureña. Gloria al Señor. Aquí trayendo un nuevo tema. Y es muy interesante, muy diferente a lo de la vez pasada. Y hay una pregunta. ¿Está el Señor Jesucristo en casa? Y eso vamos a ver hoy. Vamos a orar. Dios bendiga a los que están conectándose en esta hora. Padre bueno que habitas en gloria, damos gracias, Señor, por esta palabra que tú estás depositando en mi vida, en mi corazón. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para aquellos que puedan oírla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, muchas gracias por tu bondad, por tu generosidad, por tu amor inmerecido, Señor. Muchas gracias, Señor. Aquí me presento delante de tu presencia, que seas tú, Señor, poniendo palabras de mudo en mi boca. Que me des, Señor, miel en mis labios, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme ha sido enviada. Para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, declaramos los cielos abiertos, Señor amado, y reprendemos todo espíritu de estupor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por los vallados de ángeles alrededor nuestro de este lugar, Señor. Y que sea tu presencia, Señor, obrando en cada vida, cada corazón. Espíritu Santo, toca, llena y liberta cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra, el poder y majestad. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Por tu nombre, mi Cristo de la gloria. Ebra, Shokoto, Rapanto, Kurekendara, Mama, Isto, Kuisenai. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendito Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Déjase conmigo en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Siempre ahí con su Biblia, por favor. Está haciendo unas calores. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice. Después, gloria al Señor, estoy leyendo la versión lenguaje traducción actual. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, oiga bien, apenas se supo que el Señor Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Mire bien. Cuando yo estaba leyendo este texto bíblico, el Señor me recordó. En una congregación que yo estuve, voy a omitir cuándo, pero los que fuimos parte de eso van a saber a qué lugar me refiero. Dice que cuando el Señor estaba en casa, mucha gente fue a verlo. ¿A quién fue a ver? Al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué fueron a ver a Jesucristo? ¿Por qué? Porque cuando el Señor está en un lugar, en primer lugar hay sanidad. En segundo lugar hay liberación. En tercer lugar hay llenura del Espíritu. En cuarto, obviamente que hablan en lenguas. Siempre pasa algo. Eso atrae a las personas que saben que está Dios. Está la presencia de Dios en ese lugar. Esa es la manifestación. Me recordé a una congregación. No había un templo, era una galera. Así le decimos a algo que solamente no tiene paredes, solo un techo con unos postes. En aquellos tiempos, unos 20 años atrás, hace mucho tiempo. Me recuerdo que ahí había unas manifestaciones del Señor, tanto que el lugar, adentro del lugar, las hacía llenas.
Y no simplemente llena, sino que en la calle, las personas se detenían para poder ver qué estaba pasando adentro. Y se llenaba la calle de personas observando lo que Dios estaba haciendo, lo que estábamos adentro de ese lugar. Y fue una experiencia, una temporada muy hermosa, muy bonita, que muchos anhelan volverla a ver, pero en eso hay pro y en contra. Ya les vamos a explicar un poquito a qué se debe todo esto. Y lo más interesante, que estaba el Señor Jesús Cristo en la casa, dice aquí en el libro de San Marcos. Y tanto en aquella galera, ahí estaba la manifestación, la presencia del Señor. Y cuando está el Señor, ahí hay libertad, ahí pasa algo. Suceden cosas maravillosas. Y la pregunta es, ¿están esas manifestaciones dentro de tu congregación? En la casa del Señor, en la que tú estás siguiendo, donde tú estás pastoreando, qué sé yo, se manifiesta que en realidad está la presencia del Señor, porque cualquiera dice, yo levanto la mano y yo siento algo. Y yo vi una ocasión a una mujer brincando de alto, pero ella estaba en pecado, estaba en adulterio, tenía a su esposo, pero se iba con su amante. Y entonces esa manifestación no era del Espíritu Santo. En eso hay que tener cuidado. Pero cuando está Dios, son cosas extraordinarias y no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede ocultar. Es tanto así que la evidencia que las mismas personas se agolpan, no ocupan invitación, no ocupan que le digan vamos al culto y la lleven de arrastrada. Simple y sencillamente va porque sabe que ahí pasa algo, saben que ahí va a suceder algo, saben que ahí pueden alcanzar algo, un milagro de parte de Dios, porque hay manifestación de la presencia del Señor. Y eso es lo que menos se ve en estos últimos tiempos. No se ve la manifestación del Espíritu Santo, y yo les voy a explicar el por qué. Hermana Carla, ¿y usted por qué sabe eso? Porque yo fui en parte, sin darme cuenta, en una de las personas que provocaba que la misma presencia del Señor descendía. Y ya te voy a explicar cómo fue. Dice aquí en el versículo 2, dice que era tanta la gente que no cabía nadie más enfrente de la entrada. Entonces Jesús comenzaba a anunciarle las buenas noticias. Pero ¿cómo se atrae la presencia del Señor? La palabra dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí yo estaré. Entonces vemos que Dios cumple. Pero la cuestión es, ¿cómo es eso que estén en mi nombre? Se ocupa unidad. Me acuerdo que éramos, las que administrábamos el altar, éramos varios. Pero de todos esos varios, éramos 4 que buscamos la presencia del Señor. Éramos 4 que estábamos sedientos de ver y experimentar algo. Estábamos 4 que estábamos provocando que Dios nos visitara, que Dios hiciera algo. Éramos 4. Los otros pues, ya les voy a explicar. Éramos 4, pasábamos en ayuno y oración. Yo trabajaba, en mi trabajo yo hacía mis ayunos. Cuando no trabajaba, estaba en mis vacaciones, yo me iba a una montaña, que nosotros es un lugar de retiro, se llama Jerezín. El que es hondureño y que ha estado en San Pedro Sula sabe perfectamente de ese lugar. Jerezín, allá me iba. Temporada de diciembre yo ya estaba en Jerezín. Semana Santa yo estaba en Jerezín. Cuando yo podía y tenía tiempo y me daban mis vacaciones, yo estaba en Jerezín. En mi casa, vigilia, ayuno, oración, cualquier cosa, con tal de atraer la presencia del Señor. Y no era éramos 4 en sí. Y los 4 éramos miembros. Como oyeron, miembros. Estábamos sedientos. Y les puedo dar los nombres de las 4 personas. Pero una de ellas lastimosamente se apartó y nunca más pudo volver a la presencia del Señor. Ahorita anda en el mundo y a mí me da pesar.
porque fue una mujer en realidad que estaba pasando por un proceso muy duro y no resistió. Fue muy fuerte lo que ella estaba viviendo. Ahora bien, y eso perduró, no perduró. Y le voy a poner el por qué motivo no perduró. En esto es importante para ver este tipo de cosas y para mantener el que tiene que estar involucrado, es la cabeza. Es la cabeza. Perdónenme, yo no quiero ofender. Estoy diciendo lo que yo viví, lo que yo experimenté y lo que yo conozco. Es la cabeza. Si no, pregunte a Carlos Harrigan si él está pagado. Ustedes lo pueden ver. Miren cómo exhorta. Incluso dice que él busca gente que se ponga a la par de él para orar y para interceder. Porque él quiere gente que lo imite, que sea igual que él, que esté al lado y que camine juntamente con él. Porque él es un hombre que busca. Y por eso mantiene un mover hermoso, una presencia de Dios, lo utiliza de una manera extraordinaria. Pero él es la cabeza. Muchas veces las cabezas de algunas congregaciones no son así. Simplemente han aprendido a delegar. Han dicho, usted tiene que hacer esto, usted Julana va a hacer esto, y ellos se desligan y se comportan como todo un Elí. Simplemente se sientan a ver nomás, a ver qué están haciendo, a ver a quién van a señalar y le empiezan a cuestionar, así como Ana, digiere tu vino, empiezan. Pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Es lo que más abunda en estos tiempos, un montón de Elís. Y lo que quiere el Señor son Elías, que estén preparando Eliseos. Eliseo, para ser Eliseo y tener la doble unción que tuvo Elías, necesitaba aprender de Elías. Él observaba lo que Elías hacía. Él observaba al hombre cómo atraía la presencia del Señor. Él tuvo que aprender cómo hacer un sacrificio. Él tuvo que aprender a cómo presentarse de la presencia del Señor. Él tuvo cómo a comportarse también, porque no es así nomás. Dios es santo. Y uno tiene que aprender cómo acercarse al Señor. Y él necesitó un Elías. Y eso es lo que Dios está queriendo levantar en estos últimos tiempos. Elías, para que le enseñen a los Eliseos a cómo buscar de Dios. Y es lo que menos hay. Para vergüenza lo digo del pueblo del Señor. Porque lo que más se manifiesta muchas veces es que la iglesia está dormida espiritual. No están ardiendo, no están buscando como es debido. ¿Por qué? Porque lo han llevado a las cosas religiosamente. Simplemente con congregarse, medio cantar un poquito, que no pase nada, no importa, porque eso es ya normal. No sucede nada porque es normal. Porque la cabeza, al ver que algún miembro, eso está aguado, dice, eso está que no me convence, son carnales, dice, pero todo empieza contigo. ¿Cómo estás tú? En realidad tú también estás ardiendo, tú estás manifestando algo, o simplemente estás para criticar o para ofender al pueblo del Señor. Recordemos que el pueblo del Señor es la novia de Cristo. Esa es parte del cuerpo de Cristo y hay que tener cuidado como uno le habla también, porque es a él que estás ofendiendo. Ahora, muy bien, ¿es necesario que los Elías estén? Claro que sí. No seamos como Elí. Recuerde que Elí simplemente le enseñó a Samuel. Pero mire cómo terminó él y sus hijos. No quedó descendencia. El Señor destruyó, arrancó la descendencia de Elí más adelante. ¿Por qué? Por la manera de ser como era él. Con sus hijos. Y no cedía a su servicio delante del Señor. El hombre se apagó. Se apagó. ¿Y hay hombres apagados sirviendo? Sí. Cabezas de iglesias apagados, sí lo hay. Y es por eso que no hay manifestación, no hay presencia, no hay sanidad, no hay nada. Simple y sencillamente gente dormida espiritualmente hablando. Y es por eso que Cristo no ha venido. Y también el Señor va a demandar eso a los cabezas. ¿Por qué? Porque ellos son el ejemplo. La gente necesita que les enseñe a cómo orar. La gente necesita a cómo entrar y salir de la presencia del Señor. No saben. Muchos dirán, yo les enseño. Pero a la hora de la hora, al ponerlo, se sabe, se evidencia que no saben nada.
porque no han aprendido nada, porque no le han explicado nada, no saben qué hacer. Yo mucho tiempo me delegaban cosas y no me explicaban cómo hacerla. Yo preguntaba, ay, mire usted qué hace. Yo lloraba porque no sabía qué hacer. Yo me iba a orarle al Señor. A mí me tocó de esa manera y me imagino que a muchos también, porque no saben instruir al pueblo del Señor. Tienen que andar aparatando, tienen que andar inventando porque no han sabido delegar como se debe, porque lo primero es ser ejemplo. No ha habido ejemplo. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros, como los 4 que estábamos buscando, un momento dado, vino el enemigo, hizo que una retrocediera. De ahí otro cayó en fornicación. Hay otro después se desentendió, ya no quería saber absolutamente nada y se largó y solo quedé yo. Dios mío santo, todo esto. ¿Y qué pasó? Y la cabeza muy bien, gracias. Desentendido totalmente de todo. ¿Qué hizo después? A delegar otros más. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que el problema muchas veces se le delega a los del altar, los que administran el altar, que ellos son los que tienen que hacer el aseo, ellos son los que tienen que hacer las actividades, que ellos tienen que hacer el evangelismo, que ellos tienen que hacer todo dentro de una congregación. Y los demás, que son unos, los que administran el altar, unos cuantos. O sea, un 5 o 10% de una congregación y el 90% solamente mirando. No hacen nada porque nunca los involucran, nunca les enseñan a ejercer sacerdocio, nunca les enseñan lo que es el servicio. Están acostumbrados simplemente a ver que otros hagan. Y después cuando se van aquellos que están cargados porque ya no saben qué hacer, abrumados con tanta carga, libre su vida personal, libre su vida familiar, libre su trabajo y con tanto aquello que opresiona y ahoga, se van. Y ahí terminó el mover, ahí terminó la presencia, ahí se acabó todo. Y no tiene que ser así. Porque si la cabeza está ardiendo, si la cabeza en realidad está buscando, si la cabeza en realidad tiene que hacer lo que tiene que hacer, eso nadie lo para. Porque Él está levantando a más, está levantando más, está involucrando a todos, a enseñarle a ejercer sacerdocio, que es orar, clamar, interceder, buscar al Señor, porque cuando uno busca la presencia del Señor, Él le va aclarando a uno, lo va transformando la mente, le va transformando el corazón, lo está llenando de su presencia, lo llena de su amor, pero es algo constante. ¿Cómo puede haber el cambio en una persona si no hay mover del Espíritu Santo? No se puede. Muchas veces el hombre tiene que ser el papel del Espíritu Santo, querer cambiar a las personas a la fuerza. No se puede. Necesitamos la presencia del Señor en una congregación, en la casa del Señor. Necesitamos ese mover, pero es necesario meterse y todo empieza desde la cabeza. Es necesario gente que esté verdaderamente comprometida con el Señor. Muchas veces solamente se delega y se desentienden y no saben lo que está a punto de acontecer. Elí se dio cuenta que sus hijos iban a morir hasta cuando fue demasiado tarde, porque estaba dormido espiritualmente. Y eso es lo que pasa. Ahora bien, en una congregación dormida, está muerta. Espiritualmente está muerta. Y el Señor quiere meterse, pero es necesario que provoquemos eso. Es necesario, pero todo empieza desde la cabeza. Es necesario que entienda, que despierte su espíritu para poder encender a los demás. El que es cabeza no entiende la gran autoridad que se les ha delegado. No entienden que ellos son los que pueden disipar aquellos espíritus que quieren ahogar
la presencia de Dios en ese lugar. No entienden la autoridad que Dios les ha delegado, no simplemente para mandar, no simplemente para decir hagan esto, hagan lo otro, no, sino para saber interceder por el pueblo del Señor. ¿Qué mensaje está feo? Pero queremos presencia del Señor, hay que pagar el precio. Así de simple. Eres un pastor que quiere que la presencia de Dios se mueva, que haga lo que tiene que hacer. Primero hazlo tú. Hazlo tú. Usted cae mal por eso, hermana Carla. Está bien. Está bien. Está bien. Pero yo salgo a mi compromiso. Yo salgo a mi responsabilidad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Ya les voy a comentar. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 3. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un hueco, un agujero. Por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. ¿Qué quiere decir? Siempre, si usted va a ver el Señor Jesucristo cuando iba a sanar, lo primero era perdonar. Y perdonaba pecados. Cuando el Señor no sana un cuerpo es porque está tratando un alma. Porque quiere que sea salva. Primero es salvación. No alteremos el orden de los factores. No alteremos las cosas. Muchas veces queremos que Dios haga un milagro, pero no queremos ser salvos. Queremos un milagro, pero no queremos la responsabilidad que conlleva lo que es el servicio al Señor. Porque el Señor está llamando a muchos a servirle, pero no quieren. De ahí viene el enemigo, se aprovecha porque abrieron puertas y se dieron derechos legales para que el enemigo te destruya a ti, destruya a los tuyos en la casa. Y es por eso que a muchos les va a pasar factura, porque no han sabido hacer lo que tienen que hacer. No han sabido. Y es más, oí un mensaje, el apóstol Germán Ponce, muy interesante, búsquelo, de este domingo que pasó, sobre el servir con negligencia atrae maldición. ¡Ja! Atrae maldición servir con negligencia, y eso es tremendo, hermano. Y él lo expone bien y lo explica bien, puede buscarlo. Y eso es tremendo, muy tremendo. Como pueblo del Señor tenemos un ejemplo a seguir. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en los pastores. Ellos tienen una gran responsabilidad y una gran demanda, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Así de simple. Así que hay que ponernos la barba sobre el remojo. Hay mucho pueblo que no sabe adorar a Dios, no sabe cómo tener un altar en casa porque no ha aprendido. Muchas veces a la iglesia se llama a culto de oración y cada quien por su lado. No aprendió a ser unánimes. La unanimidad, estar en oración unánime, es muy importante. Aquí en Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Todos, se significa todos. Si usted va a estar en un culto de oración y va a empezar a oír lo que está a su lado, uno está orando por el novio, otro está orando por su trabajo, otro está orando por una enfermedad, otro no sabe ni lo que quiere, otro está llorando porque tiene un dolor, y no hay una unanimidad. No saben qué es eso.
Al momento que llegan a una casa a orar por un enfermo, uno está orando por los frijoles. No están orando por el enfermo porque no aprendieron a orar unánimes. Porque eso es el diseño que se establecieron dentro de una congregación. Y eso es lo que aplican en casa ajena, incluso en su propio altar. No sabe poner unánime. No sabe cómo ser guiados por el Espíritu, porque se antepone su alma, sus emociones. Y el problema de ser manejado por nuestras emociones, no vamos a ser oídos. Necesitamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Pero es necesario que aprendamos a orar como se debe. Por eso dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, dice que no sabemos orar como conviene. Santiago parece que lo puede buscar. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Esto está difícil. Esto está tremendo. Peor ahorita para lo que se viene. Muchos están ocupados en lo material. ¿Es necesario trabajar? Claro que sí. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero el enfoque, que no saben cómo hacerlo. Y por eso se pierden. Y a veces hay gente que quiere manipular al Señor. Se le olvida que Dios sabe lo que piensa nuestro corazón. Se le olvida que Él está viendo la intención de nuestro corazón. Y empezamos a hablar sin entendimiento. Empezamos a hablar sin contexto bíblico, porque Él se va a pegar a su palabra, a su voluntad, no a la nuestra. Él no concede caprichos de nadie. Y eso no lo hemos podido entender todavía. Y mire aquí, dice: dice que al oír lo que Jesús le había dicho al paralítico, unos maestros de la ley que estaban ahí pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Oigan lo que estaban pensando en el corazón, no lo dijeron, lo pensaron. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué pensáis así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? ¿Qué es más fácil? Pues voy a demostrarle que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Él los iba a demostrar. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, la mirada de todos, dice, de aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de ahí. Al verlo, todos se quedaron admirados y se comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Imagínense bien. El Señor sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, sabe la intención. Si nosotros creemos que lo vamos a manipular, estamos equivocados. Si nosotros tenemos la costumbre de manipular a nuestros padres, o quizás endulzar el oído de nuestros pastores y creyendo que Dios es así para conseguir un favor o un beneficio, no lo vamos a conseguir. Porque Él se va a pegar a su palabra, a su voluntad. Y por eso es necesario que conozcamos, que leamos, que aprendamos. Es necesario aprender. Es necesario que aprendamos a interceder. Porque es necesario hoy en tiempo. Ustedes saben todo lo que se está levantando. Ustedes saben la calamidad que estamos a punto de ver con nuestros propios ojos. Y la cuestión es que tenemos que estar intercediendo. Pero busquemos a las personas que sepan orar. Busquemos gente de oración. Si hay oración en la iglesia, ve y aprende cómo hacerlo.
No simplemente llegues a platicar, a perder tu tiempo, a divagarte. No pierdas el tiempo, porque el tiempo hoy en día es precioso, es corto. Ya no es como el tiempo de antes que costaba que pasara una hora. Hoy el tiempo se va así, ve. No perdamos el tiempo, aprendamos a cómo hacer que la presencia del Señor descienda sobre nuestra vida, que la presencia del Señor esté en la casa de Dios y a la misma vez en nuestros hogares, que no simplemente nos visite, sino que se quede ahí, que no se vaya. En el libro de Cantares hay una parte, no lo tenía anotado, pero a mí me encanta, que la tsunamita se dice: yo soy un huerto. Y empieza a decirle a los vientos: vayan y lleven el aroma de mis dulces frutos para que Él venga y coma. Una de las cosas que el Señor le agrada, aparte de la oración, aparte de la intercesión, que nosotros tengamos frutos para darle. Eso lo atrae a Él. Porque tenemos que aprender a darle frutos incluso de adoración y de alabanza. Que a veces lo que hay es queja. Lo que hay es dolor, lo que hay, por decirlo así, planes a futuro, decimos nosotros, pero no hay alabanza, no hay adoración, no hay exaltación. ¿Y cuándo es la mejor alabanza? Cuando nos va peor, cuando nos va mal. Esa es la mejor alabanza, porque le estamos diciendo: Señor, yo te creo. Estos 4 varones que llevaron a aquel hombre, a pesar que no había entrada para entrar a esa casa, ellos fabricaron su propia entrada. No fue el paralítico. El paralítico no hizo nada. Lo que se llama nada. Jesús no le preguntó absolutamente nada. No le dijo si querés ser sano. Nunca le dijo que quiere ser nada. Simplemente miró lo que sus amigos, la fe de sus amigos había hecho. El hombre alcanzó misericordia, el hombre alcanzó sanidad y salvación a través de la fe intercedora de sus amigos. Por eso te digo yo a ti: intercede por los tuyos, intercede por los de tu casa, intercede por tus hijos, por tu cónyuge, qué sé yo, si tienes familiares, intercede, porque ahorita es el tiempo, y a través de tu oración, a través de tu intercesión, tú no sabes si aquella persona, porque tú estás clamando, está orando, va a alcanzar la salvación, el perdón y un milagro de parte de Dios. Pero intercede. No te quedes con los brazos cruzados, porque también es tu responsabilidad. Como ovejas tenemos que aprender a adorar. Como ovejas tenemos que aprender cómo exaltar al Señor, atraer su presencia. Y cualquiera dirá: no, es que solamente los más ungidos. No, a eso te llamo a ti, a tener comunión contigo, a poder platicar contigo. Pero es necesario que aprendas cómo entrar a su presencia, a su recámara. Recuerde que Él es Dios. Y es necesario que aprendamos a entrar con un corazón humilde, con un corazón sincero y honesto. Y empezando con nosotros mismos. Porque nos podemos equivocar, claro que sí, somos humanos. Y una de las cosas es siempre un corazón arrepentido. Señor, yo te fallé. Yo me equivoqué. Yo cometí tal error, Señor. Se me zafó la lengua y dije tales cosas que no debía, Señor. Señor, me gusta tal cosa y yo sé que tú lo aborreces. Permíteme aborrecerlo también, Señor. Y permíteme amar lo que tú amas. Pero muchas veces nos llenamos de jactancia y empezamos: Señor, mira, esta sierva tuya, Señor. Te ganaste la lotería conmigo, Señor. Como yo, ninguna, Señor. Y por ahí nos vamos y lo único que hacemos es que nos miren de lejos. Por eso es necesario que seamos como Eliseo, que busquemos a un Elías que sepa traer, que aprendamos a enamorarnos de la presencia del Señor, porque Él viene por una iglesia enamorada de su presencia. Cuando estemos enamorados y descienda y atraemos la presencia del Señor en ese lugar, las cosas van a cambiar. Algo va a pasar.
Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están bajando y los demonios están huyendo. No hay cautividad, no hay enfermedad, en el nombre de Jesús, ahí hay libertad. Pero es necesario que aprendamos a traerlo. Hasta aquí mi mensaje. A través de la oración, las personas van a llegar a los pies del Señor. En el libro de Santiago 5:16, con este cierro: confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para limpiarnos, hermano. Limpiémonos. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero antes de que la oración sea eficaz, primero pongámonos a cuenta. Y después oremos por los otros, unos a otros. No, es que se me cae mal, Señor. Estamos mal, estamos mal. La palabra dice que hay que perdonarnos. ¿Y cómo sabemos que vamos a perdonar o pedimos perdón? Simple, vas a tener la liberalidad para poder para orar por esa persona y desearle lo mejor. No vas a estar, Señor, ¿te lo mando, Señor, o te lo llevas? ¿Verdad? Porque estás dolido, estás resentido. Hagamos eso a un lado, no nos conviene. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Preparémonos. Cristo viene pronto. Alabado sea Cristo. Yo sé que estos mensajes no caen bien. No caen bien. Pero es necesario buscar al Señor. Más ahora, con insistencia, con fuerza. Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus siervos, por tus hijos, por aquellos que tú estás levantando en estos últimos tiempos, Señor, con poder y gloria. Que aprendamos, Señor, a cómo ayudar a otros a entrar a tus recámaras. Señor amado, ayúdanos a dejar un legado, Señor, que te ame, que te busque. Una generación, bendito Santo, que busque tu rostro con pasión. Santo, 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 santo. Espíritu Santo de Dios, sabemos que nos hace falta, estamos para aprender. Ayúdenos, Señor, a buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Pon las palabras adecuadas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor amado. Y brashoko torre pequeña, para papá istukutiri pantike. Oh Santo, reba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 . Y para papá istukuete ki pramam tu prushi hatiha. Ibreki braba istukuete kimbra maman tukuiri se para baba istikesi. Escucha, amada mía, te dice el Señor. Tiempos finales estás viviendo, dice el Santo. Apercíbete el tiempo que estás viviendo, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque dices en tu corazón, Señor, en realidad, si en realidad eres real, manifiéstate. ¿Cómo me voy a manifestar si tú no me atraes? Si tú no me buscas. ¿Cómo quieres oír mi presencia si tú no te has liberado de tanta cosa que hay en tu corazón? Y una de ellas es la culpa. ¿Por qué te culpas? Si yo te perdoné en la cruz, te dice el Señor. Yo te perdoné.
Simplemente aprende a vivir conforme a mi palabra. Aprende a vivir conforme a mi voluntad y mis caminos, te dice el Señor. Deja de ver el pasado. Renuncia, suéltalo. Abraza mi presente. Abraza el porvenir que yo te estoy ofreciendo, te dice el Señor. Es necesario que aprendas a cómo hasta servirme, a cómo buscar mi rostro, mi presencia. Recuerda el tiempo en que estás viviendo, te dice el Señor. Es necesario que aprendas, porque frutos ando buscando. He buscado en muchos frutos y no he encontrado, porque no hay vida del Espíritu en ellos. Por eso no han podido ni reverdecer, no han podido ni crecer espiritualmente hablando, no han podido dar la talla. Es necesario que se metan al río de mi espíritu. Es necesario que empiecen a buscar con un corazón constricto y humillado, te dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ato y reprendo todo espíritu de golpe contra golpe, espíritu de venganza, Señor, contra mi vida, contra los de mi casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sea reducido la impotencia, Señor. Gracias, mi Cristo. Y sohasa. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.